Bienvenidos nuevamente a su curso Teología Wesleyana. Les damos la bienvenida nuevamente. En esta segunda presentación queremos desarrollar dos temas prácticamente, aunque el título aquí le hemos denominado Desarrollo de la doctrina de la predestinación, pero también vamos a considerar en la segunda parte lo que son los conceptos bíblicos sobre la soteriología básica, o sea, la doctrina de la salvación. Si seguimos adelante aquí nuestra presentación, entonces vamos a encontrar que tenemos que definir algunos términos. Ya hemos hablado de predestinación, de libre albedrío, de libertad humana, que prácticamente son la misma cosa, de la soberanía de Dios, pero no hemos hablado de la gracia, que viene a ser central en este curso de teología. La gracia general a que nos referimos es la gracia que Dios manda sobre todos los seres humanos y sobre toda la creación. Se nos viene a la mente aquella expresión, creo que de Jesucristo mismo, cuando dice que el Señor hace llover sobre buenos y malos. Es decir, Dios no selecciona dónde son más santos y dónde son menos santos para enviar su lluvia o para enviar el sol, sino que lo envía sobre todos, y esa es la gracia general. Pero la gracia salvadora es de la que nosotros tenemos que echar mano para alcanzar la salvación. En este sentido, como vamos a ver más adelante, Juan Wesley desarrolla la idea de que Dios envía esta luz, que en San Juan le llama la luz, en el capítulo 1 de San Juan, versículo 6, que dice que aquella luz verdadera venía a todo hombre que viene a este mundo. Claro, ahí la traducción tiene sus problemas, ¿verdad? Pero a eso Juan Wesley le llamó la gracia capacitante o la gracia previniente. Bien, dicho esto, pasamos al desarrollo de estas ideas en la Edad Media. Ya San Agustín habría hablado de la predestinación doble, que Dios predestina a los que se salvan y también predestina a otro grupo, los que se pierden. También habló acerca de que las buenas obras, solo se pueden realizar por los que ya son redimidos, que un hombre incrédulo, una persona incrédula, no puede realizar buenas obras. En tercer lugar, determinó en su doctrina que los hombres reciben gracia en el bautismo. Por eso es importante pertenecer a la iglesia y que no se logra la salvación si no es dentro de la iglesia. Y en cuarto lugar, pues, él dice que el solo pertenecer a la iglesia no le garantiza a ninguna persona que es salvo. Bueno, ahí es interesante, ¿verdad? O sea, parece una contradicción, sino que la iglesia, como es una compañía de buenos y malos, puede ser que aún los bautizados pueden no perseverar. Y aquí habla Agustín de que los que supuestamente están dentro de la iglesia y que supuestamente son salvos pueden perderse. Continuando más adelante, entonces, Agustín ya en sus escritos había hablado acerca de que había una doble predestinación de los que se salvan y de los que se condenan. En efecto, esta perspectiva pues es muy difícil, y como ya estudiamos o ya lo comentamos anteriormente, aún en el día de hoy pues es un poco difícil entender la doctrina. Pero Agustín había establecido la doble predestinación, y por lo tanto que los que se salvan son salvos porque Dios así los preordenó desde antes de la fundación del mundo, y que los que se condenan también los abandonó a su suerte. Aquí, hasta este punto, Agustín no adopta una posición tajante, sino que parece haber leído a San Pablo en el capítulo 1 de Romanos, cuando dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas y por lo tanto los entregó a una mente depravada. Bueno, ya para el año 475 entonces ya la situación cambia, porque a pesar de que todavía hasta el día de hoy Agustín es considerado como uno de los doctores de la iglesia, ya en este año se celebra el Concilio de Arles, que se lleva a cabo, bueno, hay divergencia de opinión entre el 475 y 480, que conste solo asistieron unos 30 obispos. En este concilio ya empiezan a apartarse propiamente de lo que San Agustín había establecido. En este concilio se establecen más bien 4 elementos importantes con respecto a la doctrina de la salvación. El primero de ellos es que rechazan la doctrina de la doble predestinación.
El segundo de ellos es que se considera el arrepentirse y tener fe como obras, y que estas obras tienen que agregarse a la gracia para ser salvos. Y el tercer elemento es el hecho de que se retoma el concepto del libre albedrío, que el libre albedrío no está extinguido del ser humano completamente. Y el cuarto elemento es que rechazan completamente la noción o la idea de que el Señor Jesucristo murió solo por unos pocos. Bien, entonces ya encontramos aquí a partir del Concilio de Arles, pues, que estos postulados de Agustín empiezan a ser diferentes en el desarrollo de la doctrina. Más adelante se unen las ideas del Concilio de Arles y el Concilio de Orange. En estos se establece más claramente esta doctrina de una manera diferente, totalmente diferente de la doctrina predicada o establecida por San Agustín. Aquí lo tenemos. Son 4 elementos otra vez. El libre albedrío colabora con la gracia, pero el libre albedrío sin la gracia nada puede. Bueno, aquí hay un punto bien importante que ya había sido establecido en el Concilio de Arles. En segundo lugar, Cristo murió por todos los hombres y no por unos cuantos elegidos. Yo creo que es una confirmación de lo que habíamos visto en el Concilio de Arles. En número 3, el libre albedrío está debilitado, pero no está extinguido. Y los que se condenan no se condenan por la voluntad de Dios. Es interesante, ¿verdad? Bueno, esta es una confirmación de lo que ya se había establecido en Arles. Aquí en la última parte de mi diapositiva, en las letras en negrilla, leo que algunos, empero, hayan sido predestinados por el poder divino para el mal, no solo no lo creemos, sino que si hubiere quienes tamaño mal se atrevan a creer, con toda detestación pronunciamos anatema contra ellos. Fue muy serio este desarrollo de doctrinas que casi contradicen totalmente las ideas de San Agustín. Más adelante, en el 849 y en el 853 se llevan a cabo otros 2 concilios. Aquí establecen otra vez las mismas ideas, nada más agregan algunos conceptos un poco más avanzados. En el número 3 dice: Dios omnipotente quiere que todos los hombres sin excepción se salven. Le agregan un elemento más a la doctrina de la salvación. Si seguimos hasta el año 829, aparecen en la Iglesia Católica la controversia puramente contra el predestinacionismo, que había sido defendida por un monje de nombre Fulda que había vivido entre los 803 y el 868. Este aseguraba que los designios de Dios eran inalterables, pues había seleccionado a los que vivirían en el reino de los cielos y a los que serían enviados al purgatorio. Bueno, ya este tema prácticamente vuelve a caer en la cuestión de la controversia de los concilios. Ya en este concilio de Toussaint, en el 860, ya se establece que Dios quiere que todos los hombres se salven. Bien, sigamos adelante. Más adelante se establece otra vez la misma querella, la misma controversia. Encontramos en este libro de Illanes, que es un escritor católico, que hubo otro que propuso la doctrina predestinacionista, que es este fulano benedictino de nombre Gotescalco. Y como el obispo de él era Rabano Mauro, él era creo que era francés, entonces se le envió allá a su obispo para dirimir la querella. Pero pues ¿a qué se llegó en este otro concilio? Ya este no era concilio, era un sínodo que se convocó. Entonces dice aquí lo que tenemos subrayado: ambos condenaron la doble predestinación y Gotescalco
lo condenaron pues y afirmaron que la única predestinación es que Dios destina de antemano, es decir, a todos los hombres a la salvación eterna, aunque unos escogen la gracia de Dios y se salvan y otros la rechazan. Y entonces ya aquí la iglesia está estableciendo, o sea, este sínodo vuelve a estudiar el asunto y habla de que el ser humano puede rechazar la salvación. Bien, más adelante, ya acercándonos hacia el famoso teólogo de la Edad Media, Santo Tomás de Aquinas, se desarrollaron otros famosos teólogos como Pedro Abelardo y otros, entre los cuales Anselmo de Canterbury es uno de los famosos. Él vuelve a estudiar la controversia y llega a esta conclusión. Si usted puede leer aquí detenidamente los primeros 2 párrafos, yo leo el último. Terminó diciendo él: sería absurdo que en el cielo los bienaventurados no fuesen libres. Aunque no puedan elegir el mal, también sería absurdo decir que Dios no es libre, y asimismo carecería de sentido afirmar que los ángeles bienaventurados no tienen libertad. Bueno, aquí él está defendiendo la libertad del ser humano, pero sin negar la verdad de la soberanía de Dios. Las conclusiones, encontramos algunos otros escritos en las conclusiones de estos cánones de los concilios y habla de anatemizar estas posiciones extremas, así como lo tenemos aquí de estas conclusiones del concilio. Al reafirmar las doctrinas de los concilios, estaban reforzando lo que habían dicho tanto en los concilios de Arles como en el concilio de Orange. Entre estas que tenemos aquí, de las conclusiones del concilio, está hablando ahora de que como lo expresaron aquí, si alguno dijere que el libre albedrío y todas estas cosas, que el hombre no colabora con Dios, en la última parte del párrafo ahí dice, se ha excomulgado. Era tan seria la situación. En el segundo párrafo dice, expresando de manera positiva, los teólogos del concilio están aseverando en este canon que el hombre coopera con Dios en su salvación, asistiendo a Dios, así lo llaman, ¿verdad? Cuando Dios mueve y excita su voluntad. Bueno, en ambos casos están tratando de defender o de restaurar la idea de que el ser humano sí toma decisiones y que coopera con Dios en la salvación. Este punto es importante porque más tarde, en la crítica de la Reforma sobre la cuestión de la salvación, esto de cooperar con Dios cuando la persona cree y se arrepiente, se toman como obras, y como la Reforma trata de rechazar totalmente las doctrinas de la Iglesia Católica, dicen no somos salvos por las obras, y entonces rechazan esta parte. Hay que tomarla muy en cuenta. Vamos al siguiente, aquí la siguiente idea, cuando se desarrolla este concepto en la Iglesia Católica, entonces ellos presentan cuáles son los requisitos para la salvación y hablan de la fe y la obediencia, y estas, como ya lo dije, son tenidas como obras. Ojo, que esto es importante. La pregunta es, y yo lo pongo entre paréntesis, ¿es esto de tener fe y de arrepentirse, o sea, obedecer el llamado de Dios, de la obra que está hablando San Pablo cuando dice que no somos salvos por obras? Se los dejo para profunda reflexión. Luego, el pertenecer a la iglesia es importante a través del bautismo. La iglesia entonces es la única que contiene y que debe de administrar la salvación. Bien, ahí lo dejo porque aquí usted puede leer el resto de este PowerPoint. Otro de los cánones en el desarrollo de esta doctrina de la salvación, en este caso, es que los católicos, es interesante esto, si usted lee los documentos de los católicos, dicen que otro de los requisitos para obtener la salvación es la obediencia. Allá más adelante, o anteriormente, mejor dicho, hemos hablado del arrepentimiento, pero ellos hablan de obediencia. Y mire aquí lo que dice, y esto es muy bíblico, y con esto estamos de acuerdo nosotros. Y ellos dicen que nosotros no creemos en esto. Mire lo que dice aquí.
No basta con que me digan Señor, Señor. Eso fue lo que dijo Jesús en Mateo 7:21. Entonces, me regreso al primer párrafo aquí. Acerca de la salvación personal existe otra divergencia entre el protestantismo y el catolicismo. Para el protestantismo, dice, es suficiente la fe en Cristo. Ojo con esto, que esto es lo que los reformadores desarrollaron. La salvación es por la fe sola, dijo Lutero, y yo adelanto que aquí se equivocó porque dejó por fuera el tema y la experiencia del arrepentimiento, pero voy a hablar de eso más adelante. Sigamos aquí. Los católicos dicen cuáles son los pasos para ser salvo. En primer lugar, el bautismo, para pertenecer al cuerpo de Cristo, después de aquellas obras de creer y obedecer, ¿verdad? Y luego dice las obras. Esto incluye la obediencia y el servicio a los demás, la confirmación y los sacramentos. Bien, más adelante, cuando se habla de la salvación dentro de la Iglesia Católica, se habla de que el concilio basado en la Sagrada Escritura y en la tradición enseña que esta iglesia es peregrina y es necesaria para la salvación. La iglesia es necesaria para la salvación. Este concepto es bien importante. En el siguiente párrafo, esta forma general se dice que es necesaria la pertenencia a la iglesia. Por eso es que fuera de la iglesia no hay salvación. Ya habíamos mencionado eso. Ahora, ¿cuál es la crítica ya cuando viene la reforma que no hemos llegado allí? Aquí hay una crítica calvinista. Aunque oficialmente la Iglesia Católica declaró que Agustín es uno de los grandes teólogos y lo venera con el título de Doctor de la Gracia, en la práctica no se identifica con sus enseñanzas. Claro, eso es lo que hemos estado diciendo, que van desde el semipelagianismo hasta el semi-agustinianismo, es decir, un agustinianismo aguado, dice, en el que ya no hay cabida para la gracia soberana de Dios como única causa de la salvación. Bien interesante esta crítica. Yo la intercalé aquí porque más tarde vamos a ocuparnos más en esto. Si ustedes ven el siguiente cuadro, entonces hay un agustinianismo que ya habíamos discutido al principio y un seguimiento de los conceptos soteriológicos, o sea, de la doctrina de la salvación, semipelagianos en el desarrollo de la misma doctrina de la salvación en la misma Iglesia Católica. Entonces ya aquí vemos en los siguientes cuadros que hay un semi-agustinianismo también. Y aquí usted puede leer los detalles de estos. No los voy a leer hoy porque definitivamente no me quiero detener en estos. Ahora vamos al tiempo de la Reforma. Tanto Lutero como Juan Calvino pues establecieron las doctrinas del protestantismo, y aquí es donde entramos otra vez en otra controversia, ¿verdad? Leo aquí un poco de estos párrafos. Entre otros reformadores descubrieron el mismo concepto de la gracia que Agustín defendía, pero también hubo los que intentaron llegar a una solución de compromiso entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Estas fueron las controversias entre los calvinistas y los arminianos, que es de eso que estamos hablando en este curso. Bien, ahora vamos a hablar acerca de cómo se expresa la salvación en la Biblia. Aquí va a ser bastante rápido, aunque estas últimas láminas del PowerPoint pueden o deben de ser estudiadas con mayor detenimiento. Nosotros aquí, por razón del tiempo, vamos a ser bastante breve. Bien, en el lenguaje de las Escrituras empezamos a ver el concepto de lo que es la salvación. Aquí yo quiero ampliar la idea de la salvación porque yo quiero mencionar y quiero establecer aquí algo que muchos maestros y muchos teólogos y muchos libros que he leído en casi 50 años de practicar el cristianismo, es que estamos interpretando mal la misma Biblia en cuanto a varios temas, como la salvación misma, como las obras de la ley y las buenas obras. Entonces, probablemente no podamos hacer exhaustivo el estudio de todos estos temas que mencioné en este curso, pero sí voy a mencionar ligeramente algunos de ellos. En primer lugar, observemos cómo se presenta la doctrina de la salvación en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos algunas citas en Primero de Reyes
11, 13, 14, 45, Segundo de Reyes 23, todas estas citas que no las vamos a leer. La salvación en el Antiguo Testamento tiene un lenguaje que tiene que ver con la liberación de las necesidades y de otros males y de su cambio en el estado de libertad y de seguridad del que recibe esta salvación. A veces se expresa la ayuda de Dios contra los enemigos de Israel. Por ejemplo, leemos en Isaías 45:8. Entonces leemos en los Salmos también que la salvación se expresa como la liberación de parte de Dios de los enemigos de Israel. También se expresa como el pecado es el máximo mal y como tal, entonces la liberación del pecado es una de las máximas expresadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para hablar de salvación. Pero fíjese que el desarrollo en la Edad Media da como resultado que se enfoque en la salvación del alma. Y aquí creo que también nos hemos equivocado. La salvación no es solamente del alma. Entonces, como se habló mucho de las almas y que todas las almas son mías y que hay mucho de ese lenguaje, particularmente en algunos profetas como Jeremías, se desarrolla en la Edad Media la idea de que la salvación es del alma, de que hay que librarse del infierno, pero no se habla de la salvación en esta vida. Este aspecto es bien importante en lo que vamos a discutir más adelante en este curso. Veamos un poco más adelante cómo se desarrolla esto de la doctrina de la salvación tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El primer significado en el griego es el término agorazo, en el hebreo es gaal. ¿Qué significa esto? Es que el primer sentido es el sentido de pagar un precio o de rescatar a alguien que está cautivo. Ese es el primer significado que nos da tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero entonces el pecado exige una expiación, o sea, un precio que pagar. Por eso es que encontramos el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento y como ya lo predicamos y eso todos lo predicamos, lo manejamos bastante bien, que nosotros fuimos comprados por el precio del sacrificio de Jesucristo. En eso no tenemos problemas. En lo que sí tenemos problema es que no le damos todo el sentido de lo que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hacen significar por salvación. Ya en el Nuevo Testamento vemos otros significados. Un segundo significado es el de sacar fuera de una situación a una persona o a un pueblo. Aquí el término en griego es apolutrosis, que significa quitar un esclavo del mercado, sacarlo de su situación de servidumbre. Fíjese bien, esto es bien importante para lo que vamos a discutir más adelante en la teología wesleyana. Entonces, la muerte de Jesucristo no solamente pagó por el pecado, sino que también nos sacó del mercado de la esclavitud. Ojo que en esto vamos a hacer más énfasis más adelante. En el tercer párrafo, su equivalente hebreo es el término padá. Describe la liberación de Israel de la esclavitud y el rescate israelita de todo pecado. Ahí tiene las citas. La frase, los redimidos de Jehová en Isaías 35, contiene el verbo padá, que nos habla del deseo divino de liberar a su pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento también tenemos otros significados que, además de los que tenemos y que discutimos anteriormente. Un tercer significado es soltar, aflojar, efectuar una liberación completa. Y fíjese que aquí algunos pueden inclusive criticarnos y decir que estamos predicando una nueva doctrina. La verdad es que regresar a lo que es el sentido de la redención en toda la Biblia, creo que lo hemos mal interpretado, mal practicado, y dentro de la iglesia muchas veces estamos enseñando una salvación solamente para ir al cielo, pero no estamos predicando una salvación que sirva aquí en la tierra. Por eso es que
estamos desarrollando este curso no solamente por la cuestión de la controversia, sino que lo que tenemos entre manos que ya se puede volver controversia también, en el sentido de que aquí en el Nuevo Testamento lo que encontramos no solamente es una salvación para librarnos del infierno y para ir al cielo, es una salvación también para esta vida. Por eso es que encontramos importante meditar, reflexionar y yo diría que profundizar en estas enseñanzas. Mire ahí esta tercera enseñanza o este tercer significado en el Nuevo Testamento: soltar o aflojar, liberar completamente. Está tomado del Antiguo Testamento. Es una liberación de la esclavitud, de la cautividad. Cuando nosotros predicamos, cuando la mayor parte de nuestra gente predica en la actualidad, siempre predicamos de la liberación pero espiritual. Pero mire, la salvación es más que eso, es más que una liberación espiritual, y vamos a demostrarlo eso cuando discutamos esto más adelante en nuestras presentaciones seguidas. La persona es comprada, la persona que ha recibido este beneficio de Jesucristo es suelta, es puesta en libertad completa. La redención de Jesucristo es una liberación completa y no es una liberación solamente espiritual. Lo vamos a ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La redención en Jesucristo entonces significa que los creyentes han sido comprados con la sangre de Jesucristo de la esclavitud del pecado, sí, pero de todas las clases del pecado. El otro término aquí es lutrón. Con esto terminamos. El término lutrón define el precio que se pagó para cancelar nuestra deuda. Este término se usa, por ejemplo, en la parábola del tesoro escondido en un campo, de que habla Jesucristo en el capítulo 13 de San Mateo, las parábolas del reino. Aquí encontramos que aquel hombre fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. Entonces aquí lo que él hizo fue redimir aquel campo, es decir, comprar aquel campo que tenía el mayor tesoro. Estos son los significados del término redención y del concepto de salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En este curso, y es una teología Núñez aquí, yo voy a estar enfatizando mucho en el hecho de que la salvación no es solamente un escape del infierno para librar nuestras almas después de que muramos. La salvación es algo que tenemos que adquirir, que hacer valer en el presente, que testificar en el presente, en esta vida, porque como lo dice San Pablo, esta redención tiene promesa para esta vida y para la venidera. Y ojo, la tiene para esta vida. Que Dios le bendiga. Aquí terminamos con esta presentación de nuestro segundo episodio, de nuestra segunda presentación sobre el concepto de salvación en el desarrollo de la Edad Media hasta llegar a la Reforma. Gracias.